Porque solo existe un único problema real, el problema de las relaciones humanas. Olvidamos que la esperanza y la felicidad solo se hallan en las relaciones humanas. Antoine de Exupéry, Viento, arena y estrellas. Una de las bromas más comunes en los grupos que siguen las terapias de 12 pasos es la siguiente: no mantenemos relaciones, tomamos rehenes. Esta es una de las bromas que pretende reflejar el dolor que experimentan los individuos dominados por la vergüenza cuando intentan establecer una relación íntima. La relación íntima es el principal problema provocado por la vergüenza interiorizada. La intimidad requiere la capacidad de ser vulnerable. Mantener una relación íntima significa arriesgarse a exponer nuestro interior ante la otra persona, mostrar nuestros sentimientos, deseos y pensamientos más íntimos. Significa mostrarnos tal como realmente somos y amarnos y aceptarnos el uno al otro de forma incondicional. Esto requiere confianza en uno mismo y valor. Este valor crea un nuevo espacio en nuestra relación, un verdadero espacio de intimidad que no es tuyo ni mío, sino nuestro. Cuando hablamos de relaciones personales, la palabra codependencia define el problema con gran exactitud. La expresión niño-adulto también nos ayuda a ver el problema. Debido al trauma de abandono, las personas dominadas por la vergüenza se convierten en niños adultos que establecen relaciones de codependencia. Estas relaciones se caracterizan por el miedo al abandono. Son el resultado del vínculo de permanencia del que habla Alice Miller. Estas relaciones también se caracterizan por un fuerte vínculo de unión entre los individuos. Al niño adulto le cuesta desprenderse de cualquier cosa, conserva sus apuntes de la universidad, guarda cajas llenas de cosas que acumula a lo largo de los años, le resulta difícil aceptar cualquier tipo de cambio. El hecho de haber sido abandonado le causa sensación de escasez, se aferra a lo que tiene porque tal vez no podrá conseguir nada más. Y también le resulta difícil aplazar su gratificación personal. Le cuesta ser flexible en sus relaciones e intentar no controlar. También llegan a comportarse de modo que ellos llegan a ser tan importantes para la otra persona para que la otra persona no pueda abandonarlos. El control es el gran enemigo de la intimidad. Por definición, la intimidad excluye que una persona controle a otra. El control es producto de la falta de voluntad. Es un intento de desear lo que no puede desearse. No podemos cambiar a la otra persona. Jamás conseguiremos transformar a nuestros padres, cónyuge, amantes o hijos. No podemos controlar sus vidas ni su dolor. Al no tener una auténtica personalidad, buscamos una relación con la única personalidad que sentimos que tenemos, una falsa personalidad. Si eres una víctima, solo podrás concebir una relación con un agresor. En cambio, si eres un agresor, buscarás a una víctima. El vínculo imaginario es una trampa de codependencia que nos atrapa en las redes familiares. Se basa en el vínculo de permanencia que se creó al ser abandonados. Una vez que se ha creado el vínculo imaginario, solo tenemos una única relación que repetimos una y otra vez. Para superar esta situación, la única solución consiste en afrontar y superar el dolor original y recuperar a nuestro niño interior. El vínculo imaginario se creó cuando nuestra auténtica personalidad fue reprimida debido al trauma del abandono.
Cada vez que recreamos el vínculo imaginario en una nueva relación, estamos intentando superar el dolor original. Elegimos el mismo tipo de persona para poder tener otra oportunidad de superar el dolor. Cada nueva pareja representa ciertos aspectos de uno o ambos padres. Intentamos convertir a nuestra pareja en nuestro padre, madre o ambos para poder solucionar el conflicto y seguir adelante. Pero como ya no somos niños, esto nunca funciona. La única salida consiste en volver a experimentar y superar el dolor original, y para conseguirlo, debemos abandonar nuestra falsa personalidad y marcharnos de casa. Esta es la única forma de recuperar nuestra verdadera personalidad. La relación de un niño adulto es la relación de un niño inmaduro, y por este motivo invertimos un exceso de poder, estima y esperanza en la otra persona. Esta inversión se debe a la necesidad del niño abandonado de contar con un padre que le cuide, le quiere, le proteja. Esperar que la pareja nos proporcione lo que nuestros padres no fueron capaces de proporcionarnos es una esperanza inútil que solo puede causarnos ira y decepción. Uno de los aspectos más negativos de las relaciones dominadas por la vergüenza es la proyección de los aspectos de nosotros mismos que hemos rechazado sobre nuestra pareja. En la película La fuerza del cariño, se nos ofrece un magnífico ejemplo del rechazo de la personalidad. Jack Nicholson interpreta el papel de un hombre que se identifica totalmente con su personalidad salvaje y sexualmente impulsiva. Shirley MacLaine interpreta el papel de una vecina viuda, sexualmente reprimida, perfeccionista y moralista. Cada uno encarna los extremos opuestos de la vergüenza. Jack Nicholson se deja llevar por el vicio y actúa como si fuera menos que humano. Shirley MacLaine es una santa y se comporta como si fuera más que humana. Ambos tienen mucho que aprender el uno del otro, mientras se debaten entre la atracción y la repulsión que sienten mutuamente. Finalmente, cada uno ayuda al otro a recuperar aquellos aspectos de su personalidad que habían rechazado. Él la ayuda a aceptar su sexualidad, mientras que ella lo ayuda a recuperar el equilibrio y reconciliarse con su personalidad conservadora. A menudo, los hombres generosos se casan con mujeres egoístas. Las mujeres perfeccionistas se casan con hombres descuidados. Las mujeres cariñosas se enamoran de hombres emocionalmente inaccesibles. En lugar de aprender el uno del otro y recuperar los aspectos de sí mismos que han rechazado, viven con estos aspectos representados por la pareja. Cada uno rechaza los aspectos expresados por su pareja y por consiguiente son muy críticos e intransigentes con ella. La integración de todos los aspectos de la personalidad es básicamente un proceso de autoaceptación. La plenitud es el resultado de la total aceptación de uno mismo y también es un síntoma de salud mental. Aceptarse totalmente significa que consideramos que todos los aspectos de nuestra personalidad tienen su lado positivo. Es equivalente al amor incondicional. El reverendo Mike Falls sugirió una variación del ejercicio hacer las paces con todos tus conciudadanos. En la actualidad, Mike es el sacerdote del Colegio Superior Stephen Austin de Nacogdoches, en el estado de Texas. Mike ejerce como consejero desde hace 20 años. Cuando se encuentra con una persona que tiene problemas en sus relaciones personales, a menudo los invita a practicar el siguiente ejercicio. Les indica que hojeen unas cuantas revistas y elijan todas las fotografías de personas
por las que se sientan atraídos. Después deben hacer una composición con estas fotografías y pegarlas en una cartulina. A continuación, vuelven a consultar las revistas y seleccionan las fotografías de personas por las que sienten rechazo o repulsión. La composición de fotografías que te atraen probablemente serán una representación de los aspectos de tu personalidad con los que te sobreidentificas. Las fotografías que te inspiran repulsión representarán aquellos aspectos de ti mismo que rechazas. Es muy positivo hacer estas composiciones de fotografías diferenciando ambos sexos. A menudo los hombres se avergüenzan de su feminidad y las mujeres de su masculinidad. Carl Jung consideraba que una parte del lado oscuro de cada persona era del sexo contrario al propio. Cada individuo, hombre o mujer, posee hormonas femeninas y masculinas. Los hombres poseen una minoría de hormonas femeninas y una mayoría de masculinas, las mujeres al revés. Jung aplicaba el término ánima a la parte oculta femenina en el hombre y ánimos a la parte oculta masculina en la mujer. La integración de estas partes ocultas es imprescindible para alcanzar la plenitud individual. Los rígidos modelos sexistas de nuestra cultura favorecen el desarrollo de una falsa personalidad, es decir, que nos sobreidentificamos con una parte de nosotros mismos. Los hombres que demuestran una actitud femenina serán víctimas de la burla de los demás y deberán soportar que los llamen mariposas u otras cosas peores. Asimismo, las mujeres que demuestren un comportamiento masculino también serán víctimas de la burla de los demás. En la película La fuerza del cariño se refleja la polaridad hombre-mujer. En la película La reina de África, protagonizada por Humphrey Bogart y Katharine Hepburn, también se retrata la polaridad hombre-mujer. Bogart se sobreidentifica con la energía masculina y Hepburn con la energía femenina y reflejan la dinámica fascinación-repulsión de los aspectos de la personalidad rechazados. Finalmente se produce una integración de las partes rechazadas por partes de ambos protagonistas y cada personaje se transforma incorporando además las energías representadas por el otro. Ciertas situaciones que se producen en el seno de una relación parecen ser más propensas a fomentar la vergüenza que otras. La crítica y el rechazo son dolorosos para todo el mundo, pero para los individuos dominados por la vergüenza son terribles. Todos deberíamos tener presentes estas situaciones y protegernos contra los posibles peligros que pueden comportar. Las situaciones son las siguientes. Hablar con los padres. Al ser la relación con los padres la fuente de todas las demás relaciones, siempre comporta el riesgo de desencadenar espirales de vergüenza. Si has sido víctima de la vergüenza en el pasado, ten mucho cuidado cuando mantengas una conversación con tus padres. Si estás intentando reducir tu vergüenza y ya has superado la segunda fase del proceso, estarás bien preparado para evitar posibles agresiones. Si no es este tu caso, te encuentras en peligro. El simple hecho de hablar por teléfono puede reactivar viejos recuerdos auditivos. Figuras autoritarias. Una de las características más comunes en los hijos de padres alcohólicos es el miedo a las figuras autoritarias. Este miedo casi siempre está relacionado con un abuso padecido en las primeras relaciones de la vida de un individuo. También puede estar relacionado con incidentes escolares. Muchas personas
dominadas por la vergüenza, experimentan reacciones exageradas por la simple presencia de un jefe o una figura autoritaria. Nuevas relaciones. Con frecuencia, las nuevas relaciones suelen desencadenar la vergüenza. La manifestación más común de este hecho es el diálogo interior, que suele iniciarse inmediatamente después de que nos hayamos despedido de la otra persona. Las voces interiores nos dirán cosas como: chico, lo has echado todo a perder. Buen trabajo, señor inútil. O tú, con tu aburrida conversación. Las nuevas relaciones suponen un riesgo porque nos exponemos ante alguien desconocido. Cuando tú o ellos están enfadados. La mayoría de las personas dominadas por la vergüenza padecen un déficit de ira. No sabemos cómo expresar nuestra ira y sufrimos un gran riesgo de dejarnos manipular por este sentimiento. Muchos de nosotros sentimos vergüenza por culpa de la ira y la rabia de los demás. Cuando alguien expresa su ira, la primera reacción que experimentamos es miedo. Cuando te hieren o hieres a alguien. Muchas veces tememos herir a los demás porque a nosotros nos sentimos profundamente heridos. Normalmente no afrontamos nada bien el hecho de que nos hagan daño. Si tus padres te manipulaban a base de hacerte daño, eres especialmente vulnerable a ser herido. Los padres dominados por la vergüenza manipulan a sus hijos hiriéndolos siempre que el niño no se comporta como ellos quieren, y pueden decirles cosas como: tus hijos no sabrán nunca el daño que hiciste a tu padre, o no sé si algún día podré perdonarte, me has hecho tanto daño. Muchas veces se utilizan estos recuerdos para conseguir lo que uno realmente quiere. En las relaciones sanas se reconoce la responsabilidad de ambas partes. Si te he herido, acepto mi parte de responsabilidad y también sé que otra parte está únicamente relacionada contigo y con tu historia personal. Éxitos. En la obra El hombre contra sí mismo, Karl Menninger cuenta el caso de varias personas que sufrieron terribles fracasos después de haber alcanzado el éxito. Las personas dominadas por la vergüenza creen que no tienen derecho a ser tan felices. En el fondo de su corazón, la vergüenza les dice que no tienen derecho a disfrutar del dinero o la diversión cuando existen otras personas que son pobres y están sufriendo. El éxito no se limita a la prosperidad material. También podemos sentirnos avergonzados por recibir cualquier tipo de honor o reconocimiento. En las familias disfuncionales donde uno de los miembros consigue ser dueño de su propia vida, mientras que los demás siguen atrapados en sus rígidos papeles, es posible que ese miembro se sienta avergonzado por ser tan diferente y tener éxito. Recordemos que en las familias disfuncionales se supone que nadie debe abandonar el papel que desempeña en el seno de la familia. Recibir afecto y cariño. A las personas dominadas por las vergüenzas les resulta difícil aceptar cumplidos y alabanzas. En su interior la vergüenza exclama: no tienes derecho a ser amado y recibir toda esa atención. El amor incondicional por ti mismo será la base que te va a permitir aceptar todo el amor y las alabanzas que mereces. Crítica. A veces creemos en esto de la crítica constructiva como algo positivo. Las personas dominadas por la vergüenza se sienten muy dolidas y rechazadas cuando se los critica, aunque también recurren a ella para traspasar la vergüenza a los demás. La premisa principal para afrontar una crítica es no defenderse nunca. Si te defiendes, estás aceptando la vergüenza, y para que te resulte más sencillo recordar estas técnicas que veremos ahora,
verás que todas empiezan con la letra C. Convertir en corriente, clarificar, confrontar, colombear, confesar, confirmar, consolar y confundir. Convertir en corriente. Convertir en corriente es una adaptación de una técnica que forma parte del proceso de adquirir seguridad en uno mismo. Manuel Smith se refiere a esta técnica con el nombre de niebla. En esta técnica reconoces la verdad, la posibilidad de la verdad o la probabilidad de la verdad. No te defiendes, sino que simplemente dejas que la crítica pase a través de ti como una corriente. Por ejemplo, si estás hablando por teléfono con tu madre y ella dice: tus hijos son muy indisciplinados, tendrán problemas en la escuela. Tú le respondes: tienes razón, tal vez tendrán problemas en la escuela. Reconoces la posibilidad de la verdad de la afirmación de tu madre, entonces ella esta vez dirá: bueno, ¿cuándo le enseñarás a ser un poco más disciplinados? Y tú respondes: les enseñaré a ser más disciplinados cuando sea necesario. Es una respuesta suficientemente ambigua y reconoces la verdad de la afirmación. Clarificar. Es una forma de colgar tu crítica en la pared y exponer la intención de traspasar la vergüenza que se esconde detrás de la crítica. Imaginemos que tu cónyuge te dice: no vas a ponerte esos pantalones de color marrón, ¿verdad? Y tú respondes: ¿qué tiene de malo este pantalón? No importa lo que se esté criticando, sea lo que sea, tú exiges una explicación. Si la persona que critica dice: se ven baratos, tú respondes: ¿y qué hay de malo en que sean baratos? ¿Por qué no te gustan los pantalones baratos? Estas preguntas obligan a la persona que critica a responder con la parte adulta de su personalidad. El adulto no está contaminado por sentimientos reprimidos y se decanta por el pensamiento lógico y objetivo. El resultado habitual de estas técnicas es una disminución de la energía de la crítica. La sucesión de preguntas conseguirá desenmascarar la verdadera cuestión que se esconde detrás de la crítica. Esta cuestión puede ser puramente subjetiva o un intento de encubrir la propia vergüenza y traspasártela a ti. Esta técnica no siempre funciona, de hecho ninguna de ellas es infalible. Sin embargo, cuantas más técnicas conozcas, más posibilidades de protegerte tendrás. Confrontar. Confrontar significa enfrentarse a la crítica. Es una forma de adquirir firmeza y seguridad. Para usar esta técnica hay que tener en cuenta las siguientes pautas: no ponerse en el lugar de los demás, decir lo que uno percibe, ve y oye, lo que interpreta, lo que siente y lo que quiere. Hablar en primera persona, asumir la responsabilidad de lo que percibo, interpreto, siento y quiero. Utilizar expresiones basadas en la percepción sensorial en lugar de palabras evaluativas. Mirar a tu interlocutor a los ojos. A muchas personas esto les resulta bastante difícil porque no lo practican. Entonces es importante fijar la mirada en un punto concreto entre los ojos de la otra persona. La confrontación puede provocar la ira de tu interlocutor. En estos casos, uno se tiene que limitar a responder: me encantará hablar contigo cuando se te haya pasado el enfado. El rechazo es una actitud reafirmante cuando nos enfrentamos a una crítica ofensiva. Colombear. Colombear es un verbo inventado derivado del nombre Colombo, detective protagonista de una antigua serie de televisión norteamericana. Existen detectives de todo tipo. Colombo es descuidado y desasiado y constantemente hace preguntas. Parece que tenga miedo de las personas que interroga y que nunca sepa lo bastante como para hacer un buen juicio sobre algo. Sin embargo, una mente brillante se esconde detrás de su apariencia de inepto. Siempre se fija en los detalles más insignificantes, lo remueve todo.
es un maestro de los detalles. Cuando colombeas con la persona que te critica, te haces el despistado y le haces muchas preguntas. Dices, a ver si lo he entendido bien. Piensas que debería cambiarme el peinado. ¿Qué es lo que no te gusta de mi peinado? Cuando responden tu pregunta, vuelves a iniciar el mismo proceso. El objetivo de esta actitud es llegar al fondo de la cuestión y poner en evidencia la subjetividad del individuo. La crítica suele tener relación con su propia vergüenza tóxica y no con tu peinado. Al colombear, evitas tener que defenderte y consigues que la otra persona reconozca que está encubriendo su vergüenza con una crítica. Confesar. Esta reacción es útil cuando realmente has cometido el acto por el que se te está criticando. Si has derramado la leche, confiesa, sí, yo he derramado la leche. Y nunca añades cosas como, qué estúpido soy. Cuando nos equivocamos, lo admitimos sin reparos. Este paso es una práctica de mantenimiento que nos impulsa a prestar atención a nuestra vergüenza. Que podemos cometer errores y los cometeremos. No necesitamos disculparnos por ello porque forma parte de nuestra naturaleza humana. Confirmar. Puedes utilizar esta técnica cuando hables con tus padres o con cualquier otra persona crítica. Cuando estás hablando y la otra persona adopta una actitud crítica, tapa el auricular con la mano y di en voz alta. No me importa lo que digas ni lo que hagas. Yo soy una persona que vale lo que es. Repite esta afirmación varias veces. Consolar. Se utiliza esta técnica cuando somos conscientes de que sin querer y sin darnos cuenta, hemos violado los límites de otra persona. El objetivo de consolar es permitir que la otra persona exprese sus sentimientos, no culparnos ni defendernos. Consolar es muy parecido a escuchar. Consolar es una forma de reconocimiento. Nos permite reconocer la decepción o el enfado de la otra persona y corregir nuestro error. También nos ayuda a evitar que se desencadene una espiral de vergüenza y nos hundamos. Perjudicar sin querer a otra persona es una característica propia de la naturaleza humana. Cuando falla todo lo demás, confundir. Esta es una técnica recomendada en relaciones no íntimas, a la que podemos recurrir cuando ya hayamos probado otros métodos. Confundir es una forma de conseguir que alguien deje de fastidiarte. Lo puedes utilizar cuando te sientas vulnerable y te veas incapaz de utilizar las técnicas de confrontación o clarificación. Para confundir debes usar una palabra extraña o inventada fuera de contexto. Por ejemplo, imagina que un compañero de trabajo te regaña por haber alargado demasiado la hora que tienes para comer. No quieres ponerte a discutir con él porque ya has pasado por la misma situación anteriormente y ambos han terminado enfadados, de modo que lo miras y le respondes, chico, hoy había un tráfico realmente ocioso. El uso de una palabra poco común o fuera de contexto desconcertará a tu interlocutor. Se te quedará mirando, perplejo, y no será capaz de replicar, porque mentalmente estará intentando descubrir el significado de lo que acabas de decirle. Tú simplemente sonríes y te vas. Rechazo. El rechazo es una de las principales causas de vergüenza dolorosa. Para las personas dominadas por la vergüenza, el rechazo es comparable a la muerte. Ya nos hemos rechazado a nosotros mismos y el hecho de que otra persona nos rechace confirma nuestras peores sospechas, somos unos fracasados. El rechazo significa que nadie nos ama y no somos dignos de recibir amor. Una persona será más capaz de enfrentarse al rechazo
si se ha esforzado por superar su dolor original y liberarse de los vínculos familiares negativos. Si un individuo todavía sigue atrapado en las redes de un vínculo imaginario, el rechazo es como la muerte, porque el dolor afecta al niño solitario y abandonado que jamás ha superado el dolor original. Si una persona ha conseguido diferenciarse y separarse, le resultará más sencillo afrontar la separación y la soledad. Hay un libro llamado Pérdidas Necesarias de Judith Biost, en el cual se habla sobre la filosofía de la pérdida, y este libro nos puede ayudar a aceptar el hecho de que las pérdidas son inherentes a la condición humana. Vivir bien es experimentar el dolor bien. Todo lo que has hecho se ha terminado. La vida es una despedida permanente. El dolor es el proceso que finaliza las cosas. Llegar al final del dolor es volver a nacer. Así pues, vivir bien es experimentar el dolor bien. Cuando experimentas el dolor del rechazo personal, necesitas aceptación, apoyo social y tiempo. Necesitas contar con el apoyo de un ser querido. Necesitas que tus sentimientos sean reflejados y aceptados. Y todavía es mejor si cuentas con el apoyo de más de una persona. La experimentación del dolor puede dividirse en gran variedad de etapas diferentes y mezcladas entre sí. Sorpresa, negociación, negación, depresión, rabia, remordimientos, tristeza, dolor, soledad, etc. Necesitas tiempo para superar cada una de estas etapas. Lo peor que puedes hacer es iniciar una nueva relación con la esperanza de olvidar rápidamente. Hay muchos casos en los que esta opción ha proporcionado muy malos resultados. La nueva relación encubre el dolor y se forma otra capa de dolor no superado. La superación de un rechazo requiere tiempo. Recordemos que la vergüenza interiorizada es el resultado de los abandonos que padecimos durante la infancia. Aquello que más temíamos, el rechazo, que ya nos ha ocurrido y al cual hemos sobrevivido. Éramos un niño necesitado, vulnerable e inmaduro y hemos sobrevivido. En nuestra vida cotidiana nos enfrentamos a numerosos rechazos, menos significativos. Hay una técnica que sirve para afrontar los rechazos de la vida diaria. Se basa en la creación de sirenas de vergüenza. Una sirena de vergüenza es una especie de ancla. Cuando alguien te insulta, te mira por encima del hombro, te muestra su desprecio, te rechaza directamente, haz lo siguiente. 1. Imagina que tienes una sirena que puedes poner en marcha tirando de una de tus orejas. Cuando tiras de la oreja oyes una sirena que exclama: vergüenza, 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 vergüenza. Cuando lo escuches claramente, piensa, no es más que una sensación. Soy una persona realmente valiosa. Repite esta afirmación varias veces. De esta forma exteriorizas la vergüenza interiorizada. La sacas de su escondite y la conviertes en un sentimiento. Los sentimientos surgen y después desaparecen. Llama por teléfono a una persona que sea importante para ti o intenta verla si es posible y pídele a esa persona que confirme tu valor y dignidad personal. Pídele, dime que soy una buena persona y que merezco ser amado o amada. Cuando te acostumbres a utilizar la sirena de vergüenza, ya no podrás prescindir de ella. Así que aprende a utilizarla. Si a un niño se le quiebra el espíritu, a fin de que se amolde al sistema, castigando sus exuberantes sentimientos amorosos y sensuales, a partir de entonces los suprimirá,
su espíritu quedará aplastado por la vergüenza sufrida, y cuando sea adulto, éste se manifestará en sentimientos de culpa e inseguridad neurótica. Tendrá miedo de la vida y procurará ponerla bajo control. En vez de aprender a ser, lo obsesionará el hacer. El desempeño que silencie sus temores, atrapado en una cultura en la que el poder y el progreso son los valores predominantes, no encontrará satisfacción y paz. Tomado de Terapia del Ser, y dice acá, para librarse de esos temores debilitantes y reemplazar el hacer por el ser, el doctor Alexander Lowen, no es David, es Alexander, perdón, propone en este libro la terapia bioenergética, que es una combinación de trabajo corporal y análisis del carácter que saca a relucir las fuentes profundas del miedo y la ira y las resuelve. Bien, este es un libro que, según esta persona que lo subió a internet, este libro que se llama El Gozo, digamos, le tuvo permiso para subirlo porque no va a haber ediciones posteriores de este libro, ¿no? En el prefacio de este libro se da una breve explicación de lo que se va a ver en él, ¿no? En este libro, que dice que él hace 48 años atendió por primera vez a una persona en terapia y acababa de terminar su análisis con Wilhelm Reich. La obra de este Reich, ¿no?, empezaba a conocerse recién y como consecuencia aumentó la demanda por el tipo de terapia que él hacía. Esa persona quiso atenderse conmigo a pesar de que yo no era médico, porque en ese momento éramos pocos los formados en esta clase de terapia, y por ser un novato en la materia le cobré apenas $2 la hora, honorario que aún entonces era muy bajo, pero al recordar esa primera experiencia me pregunto si lo que yo hacía valía incluso esa pequeña suma. Ignoraba la profundidad y gravedad de las perturbaciones que afectan a tantos individuos en nuestra cultura, la depresión, la angustia, la ansiedad, la falta de amor y la alegría de vivir. Y hoy, después de haber trabajado con seres humanos durante casi medio siglo y de haber escrito 11 libros, creo haber comprendido el problema humano y estar en condiciones de formular los principios de un enfoque terapéutico eficaz, que he llamado análisis bioenergético. En esta obra voy a describir el proceso de esta terapia e ilustraré su aplicación con los historiales clínicos de mis clientes. Permítaseme adelantar que no es una cura rápida ni sencilla, aunque sí es eficaz. Pero su eficacia depende de la experiencia y la comprensión que el terapeuta tenga de sí mismo. Dado que los problemas con que lucha la gente se han estructurado en su personalidad a lo largo de muchos años, es poco realista esperar una cura rápida o sencilla. Rara vez se producen auténticos milagros, pero de vez en cuando sucede uno, y es el milagro de la creación de una nueva vida. A ese milagro está dedicado este libro. En 1951, cuando retorné a los Estados Unidos luego de haber estudiado medicina en Suiza y retomé mi tarea terapéutica, tenía absoluta claridad de que el método de Reich, si bien valioso, no había logrado en mi proceso terapéutico liberarme de varias tensiones que aún me mantenían sujeto. El análisis que había realizado con Reich en torno a mi carácter y de mi historia no había llegado a una profundidad e intensidad suficientes como para confrontarme con mis muchas tendencias neuróticas. Necesitaba una terapia que ampliara mi comprensión acerca de los temas ligados a mi carácter, y al mismo tiempo necesitaba concentrarme de manera activa e intensa sobre mis tensiones musculares crónicas. ¿Quién en este mundo no tiene tensiones musculares?
Después de haberme dado cuenta de esto, comencé a descubrir y trabajar sobre esta terapia llamada análisis bioenergético. Los pasos que di se apoyaron sobre los principios formulados por Reich, y estos son: 1. La identidad funcional de los procesos psíquicos y somáticos. A pesar de la división entre cuerpo y mente que existe en la mayoría de las personas, los procesos físicos y psíquicos trabajan juntos a favor de la supervivencia del organismo. 2. La comprensión de que tanto las actividades mentales como psíquicas son básicamente procesos energéticos. 3. La respiración es para la salud del individuo función fundamental. 4. La sexualidad desempeña un rol fundamental en el camino de descubrimiento de sí mismo. Entonces, el principio que sustenta el análisis bioenergético es la identidad funcional y la antítesis que existe entre la mente y el cuerpo, o entre los procesos psicológicos y físicos. Derivan del hecho de que una persona es un ser unitario y lo que acontece en la mente debe acontecer también en el cuerpo. Así, si un individuo está deprimido, desesperado, se siente impotente y fracasado, su cuerpo va a manifestar lo mismo que manifiesta su mente, ¿no? Entonces, va a ser un cuerpo deprimido, una actitud deprimida, con menores impulsos, una movilidad reducida, una respiración constreñida. Todas las funciones corporales estarán deprimidas, incluido el metabolismo, con lo cual la generación de energía va a ser menor. Bueno, entonces la mente puede influir en el cuerpo, del mismo modo que éste afecta lo que pasa en la mente. En algunos casos es posible mejorar el funcionamiento corporal modificando la actitud mental, pero cualquier cambio así provocado será solo temporario si no se produce a la vez una alteración significativa en los procesos corporales subyacentes. Y por otro lado, el mejoramiento directo de funciones corporales como la respiración, la locomoción, los sentimientos y la autoexpresión tienen efectos inmediatos y duraderos en la actitud mental. Si el proceso terapéutico pretende alcanzar su objetivo, que es liberar al individuo de las limitaciones de su pasado y las inhibiciones de su presente, debe provocar como cambio fundamental un incremento de su energía. El diagrama siguiente describe la jerarquía de las funciones de la personalidad como una pirámide en la que el ego está en el vértice superior y estas funciones están interrelacionadas y dependen unas de otras, y todas ellas descansan en una base que representa la producción y uso de la energía, ¿no? A ver si puedo poner el cuadrito este. A ver, captura de pantalla. Ajá. A ver. Yo quiero mostrarles, ¿no? A ver si se ve. Si puedo mostrarles la captura de pantalla. Si el programa me lo permite. Yo ahora puse. Ahí se ve el cuadrito, ¿lo ven? Entonces voy a mirar el cuadrito. El ego, ven que está en el vértice. Después debajo del ego dice pensamiento. Debajo del pensamiento dice emociones, sentimientos. Y abajo de la pirámide dice procesos corporales. O sea, los procesos corporales, después desde abajo para arriba, ¿no? Procesos corporales, emociones, sentimientos, pensamiento, ego. Bien. Entonces voy a sacar la captura de pantalla y vamos a proseguir. ¿En qué consiste esta terapia, ¿no? De Lowen, llamada bioenergética? En ayudar al sujeto a recobrar toda la potencialidad de su ser. Los individuos que acuden a una terapia lo hacen porque se sienten mermados en su capacidad de vivir y de experimentar plenamente la vida,
a raíz de todos los traumas que sufrieron en la niñez. Esta es la perturbación fundamental de su personalidad, la que está en la base de los síntomas que ellos presentan. Si el síntoma revela cómo ha sido invalidado el individuo por su crianza, lo que hay en la base es la pérdida de una parte de su propio ser, o sea, de su self, o sí mismo, ¿no? Todo paciente padece alguna limitación en su mismidad, una menor conciencia de sí, una expresión restringida de sí, un reducido dominio de sí, y estas funciones básicas son los pilares del templo del self. Si están debilitadas, ¿no?, la consecuente inseguridad de la personalidad mina todos los esfuerzos del sujeto por encontrar la paz y el gozo que brindan a la vida sus mayores satisfacciones y su sentido más hondo. Lograrlos es la ambiciosa meta de cualquier empeño terapéutico y, como ya lo dije, no es sencillo, pero sin una clara comprensión de esta meta uno puede perderse en la maraña de conflictos y ambivalencias que confunden y frustran la mayoría de los esfuerzos terapéuticos. Para muchísimos seres de nuestra cultura, la vida se ha convertido en una lucha por sobrevivir y la alegría en una experiencia poco habitual. ¿Bien? Y comienza, obviamente, hablando del gozo. Por eso el libro se llama El gozo. Entonces nosotros ahora lo que vamos a ir haciendo es ir recorriendo esto que él explica, ¿no? De por qué nosotros se le tenemos este miedo a la vida, ¿no? Si ahí vivimos como en una búsqueda de placer continua, ¿no? Pero realmente no gozamos la vida, no la disfrutamos, ¿no? Dice que los pacientes que trabajan con esta terapia, ¿no?, se van sintiendo bien y algunos sienten gozo o alegría. Pero por lo general estos sentimientos agradables no duran mucho. Son el resultado de la experiencia que tuvieron en la sesión, ¿no?, de haber liberado alguna tensión que los limitaba, de sentirse más vivos, comprenderse más profundamente. Pero no duran porque lograron ese avance con la ayuda del terapeuta. Y luego, cuando están solos, no son capaces de mantener ese grado de apertura y de libertad. Cada irrupción de sentimiento, cada liberación de tensión es un paso hacia la recuperación de este self, S-E-L-F, ¿no? Por más que uno no pueda conservar plenamente lo logrado. O sea, aunque no se pueda conservar ese gozo que se experimentó durante la sesión, sí es un paso a ir logrando cada vez más esto, ¿no? A medida que el individuo profundiza física y psíquicamente en su búsqueda, se encuentra con recuerdos y sentimientos más atemorizantes, que procede de un periodo anterior de su niñez y que han sido más intensamente suprimidos en aras de la supervivencia. Todo eso nosotros lo vamos suprimiendo para poder sobrevivir. Pero cuando uno va a profundizar en ese self, se cobra coraje para poder abordar esos temores y traumas de una manera madura, sin negarlos ni suprimirlos. En algún lugar profundo dentro de nosotros está ese niño libre e inocente que sabía que el don de la vida era el don de la alegría. Vieron que cuando éramos niños todos estábamos felices y contentos. Bien, después no sé qué pasa. Nos volvemos todos tristes y amargados. Los niños pequeños suelen estar abiertos a los sentimientos de gozo. Saltan, ¿no?, de alegría. También los animales. Es muy raro ver a una persona mayor o madura sentir y actuar de esa manera. Quizás lo más cercano a ello sea el baile. De ahí que sea la actividad más natural en las celebraciones alegres. Vieron que cuando estamos de fiesta, estamos contentos, bailamos.
con tal de que los dejen en libertad cuando están junto a los niños, ¿no? Los niños no necesitan una ocasión especial para estar contentos. Y acá él cuenta algo que le ocurrió cuando él tenía 4 o 5 años, que estaban varios chicos en la calle y de repente comenzó a nevar. Todos se entusiasmaron, empezaron a bailar alrededor de un farol, cantando, ¿no? Está nevando, un niñito está naciendo. Y dice que él no olvida jamás ese gozo que experimentó en esa oportunidad. También los niños experimentan ese gozo cuando reciben un regalo que anhelan, ¿no? En cambio, los adultos nos contenemos más en esa expresión de los sentimientos, y esto limita la intensidad de los sentimientos positivos. Y como adultos estamos tan abrumados por nuestras responsabilidades, ocupaciones, las culpas, todo eso aminora el entusiasmo. Entonces son pocas las veces que sentimos alegría. Bien. Suponiendo que el niño tenga una niñez sana y normal, esta niñez se caracteriza por 2 cualidades que generan alegría, que son la libertad y la inocencia. Fíjense en que después nosotros, de adultos, estamos todo el tiempo en busca de esa libertad y esa inocencia. ¿Por qué? Porque todos nos sentimos prisioneros y culpables. La importancia de la libertad para el sentimiento de alegría no necesita mucha explicación. Es difícil imaginar que alguien la sienta, ¿no?, si se ve limitado por alguna fuerza externa. Cuando él era pequeño, dice que el peor castigo que su madre le podía poner era obligarlo a permanecer en la casa cuando los otros chicos jugaban fuera. Una de las razones, ¿no?, es que yo estuviera ansioso por crecer. Él sentía que quería ser grande, porque él sentía que si crecía iba a ganar su libertad. No sé si a ustedes les habrá pasado, pero casi todo nos pasa que cuando niños estamos queriendo ser grandes, crecer. ¿Cuándo voy a tener tanto? Porque asociamos esto de que vamos a crecer y vamos a ser libres. Y cuando somos pequeños tenemos que estar a la orden de lo que nuestros padres dicen. Después dice que en la madurez él se liberó del control de sus padres, y dentro de esta cultura tener libertad significaba poseer el derecho de buscar la propia felicidad o dicha. Pero lamentablemente la libertad externa no basta. También hay que lograr esa libertad interna, o sea, la libertad para expresar abiertamente nuestros propios sentimientos. Y él se dio cuenta que no tenía esa libertad para expresar sus propios sentimientos. Se dio cuenta que nuestra conducta y nuestras expresiones están bajo el control de un superego que tiene catalogado lo que se debe y lo que no se debe hacer, y el poder para castigarnos si transgredimos esos mandamientos. El superego es la internalización del padre o la madre dictatoriales que tuvimos. Sin embargo, funciona por debajo del nivel de la conciencia, de modo que no nos damos cuenta de que las limitaciones que impone a nuestros sentimientos y acciones, ¿no?, son como inconscientes, ¿no?, como que no tenemos libre voluntad sobre eso. El hecho de destronar al superego y de restaurar la libertad de expresión del individuo no implica convertir a éste en un ser incivilizado. Más bien es la condición para ser un miembro responsable de la sociedad, una persona auténticamente moral. Solo un individuo libre puede respetar los derechos y las libertades de los demás.
Y acá habla de algo, ¿no?, muy interesante, que es el relato bíblico de Adán y Eva, que todos conocemos, porque, bueno, ¿quién no conoce el relato de Adán y Eva, no? Que nos cuenta que la primera pareja humana perdió su alegría al perder su inocencia, ¿no? Porque antes de comer ese fruto prohibido del árbol del conocimiento, ellos vivían en un estado de bienaventuranza, en el jardín del Edén, el paraíso, con los animales, ¿no? Se regían por los instintos naturales de su cuerpo, pero cuando comieron la manzana prohibida, aprendieron a diferenciar el bien del mal, lo correcto de lo incorrecto. Sus ojos se abrieron y vieron que ellos estaban desnudos. Entonces se cubrieron el cuerpo porque tuvieron vergüenza y se empezaron a ocultar de Dios porque sintieron culpa. Ningún otro animal, excepto el hombre, sabe diferenciar entre el bien y el mal, o siente vergüenza o culpa. Ningún otro animal es capaz de juzgar sus propios sentimientos, pensamientos y acciones. Ningún otro animal se enjuicia a sí mismo. Ninguno puede concebir que algo sea correcto o incorrecto. Ninguno tiene un superego o es consciente de sí. Salvo el perro, ¿no?, que vive en relación dependiente dentro del hogar de su dueño, que lo adiestramos, ¿no?, para que tenga ciertas pautas y ciertas normas, ¿no?, que lo domesticamos, ¿no? Si no cumple las órdenes, le decimos que es un perro malo, ¿no? Y entonces el perro tiene que aprender ciertas cosas. Bien. Enseñarle a un perro o a un niño a conducirse en un medio civilizado es, digamos, imprescindible para la vida social. Tanto el perro como el niño naturalmente van a tratar de amoldarse a lo que se espera de ellos, siempre y cuando que con ello no violen la integridad de sus respectivos organismos. Pero con mucha frecuencia se viola dicha integridad llevándolo al animal o al niño a resistirse, lo cual genera una lucha de poder que ninguno de ellos está en condiciones de ganar. Se someten a la violación y en la práctica esto quiebra su espíritu. Es dable observar esta quiebra en un perro acobardado que pone su rabo entre las patas, pero también es posible verlo en un niño cuyos ojos se tornan opacos, su cuerpo se vuelve rígido y adopta modales sumisos. Estos niños, al crecer, se transforman en adultos neuróticos, que quizá sepan cómo vencer en una contienda, pero no saben cómo alcanzar el gozo. O sea, después no sabemos disfrutar de la vida, no podemos. Así estamos todos, neuróticos. Las personas que acuden a la terapia, por más que tengan éxito en su carrera profesional, porque una cosa es la máscara, ¿no?, la imagen que se da ante la sociedad, son individuos de espíritu quebrantado, a punto tal que la alegría se ha vuelto para ellos un sentimiento extraño. El síntoma que presentan no es más que la torpe manifestación de su congoja. Algunos han sido tan quebrados que terminan conduciéndose en forma disfuncional, y otros se convierten en marginales. En este libro conoceremos algunas historias de este tipo que nos van a resultar conmovedoras, pero sería un autoengaño suponer que uno es sano porque no va a ninguna terapia o cree que no la necesita. Vieron que hay una cosa, que uno se resiste a la terapia, porque piensa que, bueno, ahora hoy en día en las épocas que estamos viviendo no es tan mal visto. Anteriormente era peor visto, pero hoy en día si haces terapia porque no estás bien. Los que no necesitan terapia son los que están bien. Solo que no reconocen que la necesitan, ¿no? Más que hay que pagarla, y eso es terrible, hay que gastar plata en eso. Bien. Dice, yo inicié mi terapia con Reich, otra vez vuelve a nombrar a este famoso Reich, ilusionado de que todo en mí andaba bien. Pero no me llevó mucho tiempo darme cuenta de que estaba aterrado. Me sentí inseguro y con el cuerpo tensionado. Él
Tiene un libro, este autor Lowen, Alexander Lowen, que se llama Bioenergética, en donde cuenta experiencias propias, ¿no? Que le mostraron, ¿no? Mientras él hacía su terapia, el grado de neurosis que tenía. Y por el otro, le indicaron el camino para recobrar su integridad y le dieron valor para seguirlo, ¿no? Lo que descubre este autor, como camino, ¿no?, que él transita, es la entrega al cuerpo. Y lo que debía entregar era la identificación que tenía con su ego en favor de una identificación con su cuerpo y sus sentimientos. En el plano del ego, me autoconsideraba un individuo inteligente, brillante y superior. Suponía que era capaz de grandes realizaciones, aunque ignoraba de cuáles. Él quería ser famoso. Me movía una ambición poco común que me había sido inculcada por mi madre, compensando la falta de ambición de mi padre, aunque por suerte tuve de este suficiente apoyo como para impedir que mi madre me dominase. La entrega al cuerpo implicaba renunciar a mi ego agrandado, que disimulaba y compensaba sentimientos subyacentes de inferioridad, vergüenza y culpa. Si yo hubiese aceptado tales sentimientos, me habría sentido terriblemente humillado e inconscientemente intentaba evitarlo. La entrega al cuerpo significa la entrega a la sexualidad, que según yo mismo intuía, era la raíz de mis más profundos temores al rechazo y la humillación. No obstante, lo que me impulsó a ver a Reich y hacer terapia con él fue el atractivo que tenían para mí, el goce y el éxtasis del sexo. Miren por qué él empieza la terapia, ¿no? En un plano consciente, que eso también es bueno poder diferenciarlo, ¿no? Yo, dice, no sentía culpa por mi sexualidad, ¿no? La aceptaba y la consideraba natural y positiva. Pero, en lo corporal, me sentí impulsado por un deseo que no tenía una verdadera satisfacción. Era un sujeto típicamente narcisista que aparentaba libertad sexual en su conducta, pero una libertad que era externa, no interna. La libertad para actuar, no para sentir. Aunque habría negado que tuviese cualquier sentimiento de culpa respecto a la sexualidad, no podía entregarme plenamente a ninguna mujer ni permitir que la excitación me desbordase en el acto sexual. Al igual que la mayoría de los miembros de nuestra cultura, tenía la pelvis bloqueada por tensiones musculares crónicas y era imposible para mí moverme con libertad y espontaneidad en el clímax del coito. Al aflojar esas tensiones en mi terapia con Reich, cuando mi pelvis pudo moverse libre y espontáneamente, en armonía con mi respiración, sentí un júbilo semejante al que debe experimentar un recluso cuando lo dejan en libertad. La tensión muscular crónica en distintos lugares del cuerpo constituye la prisión que impide la libre expresión del espíritu del individuo. Estas tensiones se radican en la mandíbula, el cuello, los hombros, el pecho, la parte superior e inferior de la espalda y las piernas. Crean inhibición a los impulsos que el sujeto no se atreve a expresar por temor al castigo verbal o físico. La amenaza de rechazo o retiro del amor de un progenitor le hace sentir a un niño pequeño que corre el riesgo de muerte y a menudo provoca más temor que castigo físico. El niño que vive temeroso está tenso, contraído y ansioso. Es un estado que genera dolor, y para no sentir ese dolor ni ese temor, el niño se adormece a sí mismo, se anestesia. Dicha anestesia corporal elimina el dolor y el temor, porque esos impulsos peligrosos son aprisionados. Y así vivimos todos.
Parecería que con ello se asegura la supervivencia, pero el proceso se convierte en una modalidad de vida para el sujeto. El placer queda subordinado a la supervivencia y el ego, que originalmente estaba al servicio del cuerpo en su deseo de placer, ahora lo controla en bien de la seguridad. Se genera una división entre el ego y el cuerpo, estructurada en una banda de tensión en la base del cráneo, que interrumpe la conexión energética entre la cabeza y el cuerpo, entre el pensamiento y el sentimiento. Esto es muy interesante. Una de las funciones del ego, como representante del instinto de autoconservación, es la de resguardar la supervivencia. Por eso, fíjense en que en todas las espiritualidades, ¿no?, que quieren, se piensan que porque deshacen el ego, ahora son espirituales, ¿no? Son mecanismos de defensa que usamos para evadir el sentir. Y lo logra gracias a su capacidad, ¿no? Porque una de las funciones del ego es esto de lo instintivo, ¿no? Autoconservarse, ¿no? Para coordinar las respuestas del cuerpo a la realidad externa con su control de la musculatura voluntaria. En este papel toma el mando de todas las funciones corporales que podrían obstaculizar la supervivencia, pero como en general una vez que le tomó gusto al poder, se convierte en dictador. El ego se vuelve renuente a ceder su hegemonía. Por más que el peligro haya pasado y el niño atemorizado sea ahora un adulto independiente, el ego no puede permitirse aceptar la nueva realidad y entregar el control. Se ha transformado en un superego que debe preservar el control por miedo a que en caso de abandonar dicha posición se produzca una anarquía. Por eso estamos todos así.